Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. No me reí porque fuera gracioso. Ni hablar, era de esas risas que se te escapan cuando has estado esperando a que por fin se retuerza el cuchillo y alguien por fin tiene el valor de meterlo. No era alegría, ni sorpresa, era la clase de risa que dice, claro, claro, así es como termina. Apenas mi madre había terminado la frase cuando empecé a reír, fuerte y seca, justo en medio del patio trasero, bajo esas estúpidas luces de cadena que insistía en colgar cada año como si fuéramos una familia cálida y amorosa sacada de una película navideña para sentirse bien. Le dejamos todo a tu hermano, dijo, con su copa de vino alzada como si fuera un brindis, como si esperara que todos aplaudieran o felicitaran a Ethan por ser la ungida una vez más. Tiene una familia que mantener, añadió, como si eso lo resolviera todo, como si eso borrara todo lo anterior, cada desaire, cada traición, cada momento en que me dijeran que no era suficiente. Mi hermano Ethan ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente se recostó en su silla, tan presumido como siempre, como si ya se lo hubieran dicho, y probablemente así era. Siempre estaba al tanto de los apretones de manos secretos y las conversaciones susurradas a puerta cerrada. Me miró como si debiera sentir y aceptarlo, como si lo hubiera visto venir. Y tenía razón, lo vi. Lo vi hace años, aunque seguía esperando, estúpidamente, estar equivocada. Pero esperar no te protege. Esperar no compensa lo que te quitan en silencio. Así que me reí y lo dije claro, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, menos mal que he estado grabando cada conversación con tu abogado. Y deberías haber visto cómo palideció el rostro de mi padre. Fue como si le hubieran arrancado el cable de la corriente. Entreabrió los labios, se le aflojó la mandíbula y me miró como si acabara de tirar una bomba de relojería sobre la mesa de picnic, entre la ensalada de patata y los huevos rellenos. Ethan se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás, y sus ojos ya le ardían, con los puños apretados como si pensara que tal vez podría intimidarme para que me echara atrás. Pero no tenía ni idea, no había venido desarmada. Había estado preparada para este momento más tiempo del que podían imaginar. Pero déjame retroceder un poco, para que entiendas cuán profunda es esta herida, cuánto tiempo ha estado retorciendo la espada. Verás, no siempre fui la enojada. No siempre fui fría. Solía creer que éramos una familia, incluso cuando las señales me gritaban en la cara que solo era la última. De pequeña, Ethan era el favorito, así de simple. Podía prender fuego a la maldita alfombra de la sala, y aún así encontrarían la manera de decir que era mi culpa por distraerlo. Destrozó la camioneta de papá en la preparatoria y de alguna manera me castigaron por responder cuando me atreví a decirle que debía asumir la responsabilidad. Abandonó la universidad 2 veces, quemó 2 carreras, y aún así, cada vez, le lanzaron un salvavidas mientras se esperaba que yo me las arreglara sola, fuera la responsable, la que no necesitaba ayuda. Yo pagué todos mis gastos, la universidad, el alquiler, las reparaciones del auto, todo, mientras él iba de un trabajo a otro y cuidaba a sus hijos, y aún así lo trataban como a un héroe en apuros. Nunca conseguí la boda, los hijos, la casa en las afueras. Nunca lo quise, la verdad, pero eso no impidió que me lo reprocharan como si fuera un fracaso grabado en la frente. Es demasiado independiente, decía mamá, como si fuera un delito. No necesita a nadie, asentía papá, como si eso justificara su ausencia de mi vida, como si justificara dejarle todo a mi hermano porque había tenido 2 hijos con una mujer a la que ni siquiera ama. Pero lo que nunca entendieron fue que la independencia no significaba que yo fuera ciega. No significaba que no estuviera observando, escuchando, planeando. Sabía lo que hacían, me inyectaban veneno en pequeñas dosis a lo largo de los años, escribiéndome despacio, en silencio, como si borraran un error con lápiz. Por eso empecé a grabar las llamadas, a guardar los correos electrónicos, a guardar los recibos. No soy estúpida ni perdono. Cuando alguien te dice lo que vales para él, no discutes, lo recuerdas. Te preparas. Así que cuando mamá soltó esa bomba en la reunión, justo ahí entre el pollo a la parrilla y el pastel de durazno, no me inmuté. No lloré, ni me fui furiosa, ni les rogué que lo reconsideraran. Simplemente metí la mano en mi bolso y sonreí, porque llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Y créanme, lo que tenía dentro no eran solo un montón de grabaciones, era una maldita bola de demolición. Pero no iba a lanzarla todavía, no hasta que hicieran su jugada. No hasta que creyeran que habían ganado. Porque la cosa es que siempre pensaron que me iría en silencio, como siempre. Pero esta vez, no vine a cámara. Vine a quemarlo todo. Si alguna vez quieres saber quién eres en tu familia, simplemente presta atención a quien excusan y a quien disciplinan.
a quien perdonan incluso antes de disculparse y a quien culpan sin necesidad de una razón. Aprendí esa lección antes que la mayoría de los niños, y la aprendí a las malas. Desde que tuve la edad suficiente para hilvanar una frase, supe que era el segundo lugar en una carrera en la que nunca me inscribí. Era el extra, el ruido de fondo, el plan B que nunca planearon usar. Ethan, en cambio, fue su niño mimado desde el primer momento. No necesitaba ganarse su aprobación. Simplemente existía, y de alguna manera eso le bastaba. Recuerdo una vez, debía de tener 7, quizá 8 años, cuando Ethan lanzó una pelota de béisbol por la ventana delantera. La lanzó al otro lado de la sala en una de sus rabietas porque no consiguió la merienda que quería. Mi madre se quedó sin aliento, mi padre maldijo, pero antes de que el vaso terminara de caer, ya le estaba dando palmaditas en la espalda, diciendo, no lo decía en serio, solo es vivaz. Vivaz. Esa era la palabra que usaban cada vez que se portaba mal. Vivaz cuando mentía, vivaz cuando golpeaba, vivaz cuando reprobaba clases o faltaba a la escuela. Mientras tanto, me castigaron una vez por plantarme enfrente de una chica que me tiró del pelo, y me castigaron 2 semanas. Recuerdo a mi padre mirándome a los ojos y diciéndome, tienes que aprender a respetar. Esa palabra se me pegó como un castigo que nunca merecí. No eran solo los castigos, sino el silencio, el espacio cada vez más reducido que me permitían ocupar, como trataban mis éxitos como pequeñas sorpresas y mis errores como delitos. Llevé a casa solo sobresalientes y hoy, bueno, eso es lo que se espera de ti. Ethan apenas logró pasar con una C, y le organizaron una fiesta de pizza. Cuando entré a la universidad con una beca, apenas levantaron la vista del televisor. Pero cuando Ethan reprobó el segundo semestre y volvió a casa enfadado, mis padres prácticamente le extendieron la alfombra roja y le susurraron palabras como está bajo presión, necesita apoyo, no podemos presionarlo demasiado. Un verano destrozó la camioneta de mi padre, borracho, drogado y con una chica en el asiento del copiloto, y, de alguna manera, me dieron un sermón sobre la responsabilidad. Dijeron que estaban preocupados por su estado mental. Me dijeron que me mantuviera al margen, que dejara de causar problemas. No estaba removiendo nada, simplemente estaba cansado de fingir que no veía lo que tenía frente a mí. De adultos, la brecha entre nosotros no hizo más que crecer. Ethan se casó joven, con 23 años, y ya con un trabajo de oficina en el que mi padre lo influenció. Su esposa, Rachel, fue bastante buena al principio, pero pronto vi las grietas. Ella creía haberse casado con un hombre con rumbo, con valores familiares. Lo que consiguió fue un hombre que aún necesitaba que su mamá le pagara las tarjetas de crédito y que su papá lo rescatara cada vez que dejaba un trabajo porque el jefe no lo respetaba. Cuando llegaron los niños, 2, ambos antes de los 30, apenas se mantenía a flote. Las deudas se acumularon rápidamente. Rachel trabajó en 2 empleos mientras Ethan probaba suerte vendiendo bienes raíces, luego con criptomonedas, y luego abriendo un negocio de limpieza de autos que duró 6 meses y se comió lo último de sus ahorros. Y aún así, mis padres seguían metiendo dinero en ese agujero negro como si fuera su deber sagrado. No era solo ayuda, era lealtad ciega, una devoción tan absoluta que rozaba la ilusión. Mientras tanto, yo construía mi propia vida desde cero. Compré mi propio auto, pagué mis préstamos estudiantiles, compré un modesto departamento sin pedirle un centavo a nadie. ¿Y saben qué dijeron? Bueno, siempre has sido bueno con el dinero. Como si ser capaz me hiciera menos merecedor de su apoyo. Como si ser responsable fuera motivo de olvido. Pero no era estúpida. No iba a quedarme en las sombras mientras le entregaban todo a Ethan sin hacer mucho ruido. Empecé a fijarme en cosas, llamadas a altas horas de la noche, papeles en la mesa de la cocina cuando iba de visita, mi madre mencionando ajustes en la herencia de pasada, como si no fuera una declaración cargada. Al principio no dije nada. Simplemente empecé a llevar la cuenta. Empecé a anotar cosas, fechas, conversaciones, las palabras exactas que usaban cuando creían que no los escuchaba. Luego fui un paso más allá. Empecé a grabar las llamadas cuando sabía que estaban hablando con el abogado de la familia. No todas, solo las que importaban, aquellas en las que las voces se volvían bajas y el lenguaje se codificaba. Aún no sabía qué haría con ellas, pero sabía que era mejor no meterse en un incendio sin agua en el bolsillo. No estaba enojado en ese momento, todavía no. Tenía frío. Frío como quien finalmente ve la situación completa y se da cuenta de que no hay lugar para él en la mesa, ni ahora ni nunca. Pero no grité. No acusé. Simplemente esperé, escuché y planeé, porque a diferencia de mi hermano, no me abalanzo sobre la mesa esperando clemencia. No dependo de otros para limpiar mis desastres. No rompo ventanas,
las abro y dejo que la verdad entre. Y cuando por fin llegó el momento de la supuesta reunión familiar, supe que no tendría que alzar la voz. Solo necesitaba abrir la boca en el momento oportuno y dejar que la verdad hablara por sí sola. Pensaron que estaba amargada, quizá incluso celosa, pero no tenía ni idea de que solo estaba esperando el momento oportuno para mostrarles lo que significa estar preparada de verdad. Para cuando llegué a casa de mis padres ese sábado por la tarde, el cielo ya había empezado a nublarse y algo en el aire se sentía más pesado de lo habitual, como esa calma que precede a una tormenta y que la mayoría ignora, pero que yo he llegado a reconocer como una advertencia. Se suponía que sería una reunión, al menos eso decía el correo, una quedada informal, nada formal, solo familia, comida y puesta al día, pero incluso esa frase me supo amarga antes de cruzar la puerta. No necesitas una invitación del calendario para saber cuándo va a pasar algo, solo hay que prestar atención a cómo la gente empieza a sonreír demasiado, cómo hablan de unión con la garganta apretada y la mirada perdida. Lo supe antes incluso de tocar el timbre. Lo supe por el nudo que se me encogió el estómago al ver el coche de Ethan en la entrada. Reluciente, alquilado, sin duda, pagado por nuestros padres, aparcado a la perfección, como si fuera más suyo que yo. Dentro, todo parecía cálido y familiar, pero debajo de esa calidez había algo más frío, algo calculado, como un álbum de fotos con las personas equivocadas recortadas de las esquinas. Mi madre se acercó y me besó en la mejilla como siempre lo hacía, superficial, educado, casi mecánico, e inmediatamente se puso a mimar a los hijos de Ethan como si fueran de la realeza. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó por el trabajo. No me preguntó por nada que importara. Me dio un plato y señaló el patio trasero donde todos los demás ya estaban reunidos, como si yo fuera un invitado al que intentaba sacar de su cocina antes de que me pusiera demasiado cómodo. Me quedé allí parado un segundo, sosteniendo ese maldito plato y preguntándome cuántas veces más tendría que tragarme esa misma amargura antes de que me quemara. Salí al patio y, efectivamente, el espectáculo de siempre ya estaba en marcha. Ethan dominando la parrilla, mi padre riéndose a carcajadas de lo que fuera que estuviera contando, Rachel sentada cerca fingiendo no estar agotada, y los niños corriendo como locos con las camisas manchadas de jugo. Todo parecía normal desde lejos, pero los detalles contaban otra historia. Había sillas nuevas, caras. Un juego de terraza nuevo. Una segunda nevera llena de cerveza que le gustaba a Ethan. Mi madre odiaba esa cerveza. Antes se quejaba constantemente, pero ahora se enfriaba en su casa como si perteneciera allí, más que yo. Y entonces llegaron los susurros, esos quedos, de esos que se detienen justo cuando entras en una habitación. Los oí primero en la cocina, mi madre hablándole en voz baja a mi padre, y cuando entré a coger una servilleta, levantaron la cabeza de golpe como si hubiera presenciado un crimen. «Oh, es Melissa», dijo mi madre, quitándole importancia con un gesto, «pero lo soy». Vi los papeles en la encimera, de esos que no van en una barbacoa. Carpetas legales. Documentos impresos. Mi padre se apresuró a moverlos, pero ya era demasiado tarde. Había visto el membrete de la empresa. La misma empresa que había oído mencionar en las grabaciones que había estado archivando durante los últimos meses. La misma empresa que había redactado el testamento de mi abuelo antes de que muriera y que ahora, al parecer, se ocupaba de algo nuevo. Algo que requería secretismo. Algo que no querían que supiera hasta que fuera demasiado tarde. Y aquí está la parte que realmente te saca de quicio. Lo bien que fingían que todo iba bien, la naturalidad con la que se dejaban llevar por la risa fingida y la conversación educada, pensando que no notaría la tensión subyacente que se extendía cada vez que hablaba, cada vez que establecía contacto visual con alguno de ellos. Actuaban como si no lo supiera, como si no pudiera sospechar lo que planeaban, como si simplemente me tomara un sorbo y me fuera a casa sin darme cuenta. Pero llevaba meses observándolos. Había visto los pequeños cambios, como mi madre empezaba a expresar las cosas de otra manera, como cambiaba el tono de mi padre cada vez que se mencionaba el nombre de Ethan. Había percibido el sutil pánico en sus voces cuando hablaban de asegurar el futuro y hacer lo correcto para la familia. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Solo necesitaba que lo dijeran en voz alta, que lo pusieran en el aire para poder por fin mostrar mi mano. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que tu familia dejó clarísimo quién importaba más? ¿Por quién irían a la guerra y a quién sacrificarían primero? Cuéntamelo en los comentarios. No soy la única, ¿verdad? Porque te juro que hay días en los que lo sientes en los huesos incluso antes de que nadie hable, esa lenta comprensión de que no eres el favorito, ni la prioridad, ni a quién protegerán. Y una vez que lo sientes, una vez que se asienta en tu pecho como un peso que cargarás para siempre, ya no hay vuelta atrás. Así que mantuve la calma.
Sonreí cuando lo necesitaba. Hice preguntas inofensivas, fingí que me importaba la nueva idea de negocio de Ethan, que ya parecía a punto de fracasar. Charlé un poco con Rachel, saludé con la cabeza a mi padre con educación, ayudé a mi madre a traer las sillas extra como la hija obediente que siempre fingió ser. Pero por dentro, calculaba, marcaba casillas, leía entre líneas cada conversación. No necesitaba confirmación, solo necesitaba el momento oportuno. Ese en el que bajaran la guardia lo suficiente como para decir las palabras que había estado esperando. Porque una vez que lo dijeran, una vez que lo hicieran oficial, por fin podría darles lo único que nunca vieron venir. Y te prometo que no iba a permitir que me quitaran nada más sin luchar. Hay un cierto tipo de silencio que se apodera de un grupo justo antes de que alguien diga algo que sabe que lo cambiará todo, y juro que lo sentí flotando en el aire esa noche como humo denso antes de que nadie siquiera abriera la boca. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el patio trasero, y todos estábamos sentados alrededor de la gran mesa de madera que mi padre construyó a finales de los 90, una mesa que solía significar algo, cuando las cenas familiares todavía eran algo en lo que fingíamos creer. Mi madre tenía esa misma sonrisa fija que siempre usaba cuando estaba a punto de decir algo desagradable y quería fingir que era una bendición, no una bofetada. Chocó suavemente el tenedor contra la copa de vino, lo justo para silenciar a la mesa, y se aclaró la garganta como si estuviera brindando en una boda, no destripando a su propia hija a plena luz del día. Entonces, empezó, alargando la palabra como si se desvelara un telón, tu padre y yo queríamos compartir algo con todos ustedes, algo importante sobre el futuro de esta familia. La palabra familia me golpeó en el oído como una maldición. Miré a Ethan, que ya estaba enderezándose, intentando parecer sorprendido, pero fracasando estrepitosamente. Su sonrisita de suficiencia se curvó en el borde como si ya hubiera saboreado lo que se avecinaba. Y entonces lo dijo, tal como sabía que lo haría, tal como lo había oído en esas breves y silenciosas grabaciones telefónicas que había recopilado durante los últimos 4 meses. Hemos decidido, dijo, con una calma ensayada que me puso los pelos de punta, que se lo dejamos todo a Ethan. Así, sin más. Sin preámbulos. Sin suavizarlo. Sin intentar edulcorarlo. Solo un anuncio directo, lanzado sobre la mesa como un pescado podrido. Ni siquiera me miró al decirlo. Sus ojos permanecieron fijos en Rachel y los niños, como si fueran los únicos que importaban ahora, como si yo fuera un mueble que por casualidad hubiera escuchado algo privado. Antes de que nadie pudiera hablar, añadió, «¿Tiene sentido, sabes? Tiene una familia que mantener». Y luego hizo una pausa, la justa para que el insulto calara hondo, antes de dar el golpe final. Solo eres, bueno, tú. Esa pequeña pausa, esa vacilación entre las palabras, hirió más profundamente que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Solo eres tú. Sin hijos. Sin marido. Sin necesidad. Sin propósito. Sin legado que merezca la pena proteger. Solo yo, el incómodo recordatorio de sus errores pasados, sentada a la mesa como una sombra que no desaparecía por mucho que entrecerraran los ojos. No grité. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Simplemente di un sorbo lento a mi bebida y dejé que el silencio se hiciera incómodo. Eso es lo que pasa con la gente como mis padres. Esperan explosiones, no silencio. Se preparan para gritos, no para la quietud. Así que cuando me recosté y sonreí, solo un poco, lo justo para que Ethan apretara la mandíbula, supe que tenía su atención. Interesante, dije con voz tranquila, casi casual. Es una decisión bastante atrevida, considerando todo lo que sé. Mi padre frunció el ceño al instante, y Ethan ladeó la cabeza como un perro al oír un sonido extraño. ¿Qué demonios significa eso?, espetó, con la voz ya cargada de arrogancia y pánico. Metí la mano en mi bolso, lenta y deliberadamente, y saqué un pequeño estuche negro. Lo dejé sobre la mesa como si no fuera más que un servilletero. Entonces lo dije, la frase que llevaba semanas esperando decir, la que me había estado quemando la garganta desde que pulsé el primer botón de grabar. Menos mal, dije, mirando fijamente a mi madre, que he estado grabando cada conversación con tu abogado. Ese fue el momento en que el rostro de mi padre se tornó de un gris que ni siquiera sabía que la piel podía alcanzar. No se movió, no respiró, solo miró fijamente el maletín sobre la mesa como si fuera a salirle patas y morderlo. Ethan se levantó tan rápido que su silla casi se cae tras él, con los ojos ya encendidos y los labios curvados en esa mueca de desprecio que siempre usaba cuando alguien se atrevía a desafiar su trono. «¿Estás loco?», gritó, señalándome con el dedo como si tuviera algún poder. «¿Has estado espiando a nuestra familia?». «¿Espiar?», reí con un tono agudo y amargo. «No, cariño.
Espiar implicaría que no tenía ningún motivo. Pero cuando tu familia empieza a planear a tus espaldas, cuando empiezan a reescribir sus testamentos y a expulsarte de un legado que ayudaste a construir, eso no es espiar. Es instinto de supervivencia. Mi madre abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Miró a mi padre y, por un instante, vi el pánico extenderse por sus rostros como una grieta en una vidriera. Esa imagen perfecta que habían construido empezaba a desmoronarse, y yo ni siquiera había llegado a lo mejor. Esa fue solo la chispa, ni siquiera había encendido la cerilla. No te preocupes, dije, sacudiendo una miga de la mesa. No lo traje todo hoy. Solo lo suficiente para que sepas que esta vez no te sigo el juego. Y entonces me incliné hacia adelante, bajando la voz lo justo para atraerlos, para que escucharan cada palabra. Eso ni siquiera es lo mejor, dije, metiendo la mano en mi bolso con un movimiento lento y mesurado. No tienes ni idea de lo que viene después. Sentí todas las miradas clavadas en mí al abrir mi bolso por segunda vez, pero esto no era como antes. No era un farol, ni una táctica de intimidación, ni una conversación grabada para ponerlos nerviosos. Era algo sólido, algo contundente, algo que caería como un martillo en el centro de su mentira cuidadosamente urdida. Saqué la gruesa carpeta manila y la coloqué con cuidado sobre la mesa, justo al lado de mi copa de vino intacta, y al principio no dije ni una palabra. Simplemente la dejé allí como un animal dormido, esperando a enseñar los dientes. Ethan lo miró como si fuera a explotar, como si ya supiera que esto no iba a salir como lo había imaginado. Mi padre, aún pálido por el último golpe, se inclinó ligeramente, intentando ver qué había dentro sin moverse demasiado rápido, mientras mi madre tenía una sonrisa forzada, como si pensara que tal vez aún podría salvar la situación con una voz tranquila y una reprimenda suave. Pero yo ya no estaba aquí para voces tranquilas, y desde luego no iba a permitir que me regañaran como un niño por protegerme. Deslicé la carpeta por la mesa hasta que estuvo justo frente a ellos, luego la abrí lentamente y saqué un solo paquete grapado, impecable, limpio y certificado por notario. ¿Reconocen esto, verdad? Pregunté en voz baja pero firme, asegurándome de que cada palabra tuviera peso. Tiberian. Ambos lo firmaron. Mi padre entrecerró los ojos, luego parpadeó, y luego miró a mi madre, que por fin había perdido el último rastro de color en su rostro. Vi el momento en que hizo clic, el momento en que sus labios se separaron ligeramente y sus ojos se abrieron de par en par con ese destello de reconocimiento que no pudo ocultar, por mucho que quisiera fingir que no tenía ni idea de lo que le hablaba. Ethan seguía confundido, porque claro que lo estaba. Él nunca había sido quien prestaba atención al papeleo, nunca había sido quien se sentaba en oficinas o leía la letra pequeña. No sabía cómo se hacían tratos en secreto y a escondidas, cómo las firmas nacidas de la desesperación podían volverse en tu contra cuando menos te lo esperabas. Esto, dije, levantando el documento, es una adenda legal de hace 7 años. Firmada por ambos. Certificada ante notario. Archivada. Y declara, muy claramente, que esta propiedad, esta casa y el terreno en el que se asienta, me fue transferida durante un acuerdo fiscal que ambos convenientemente fingen que nunca ocurrió. Dejé que eso flotara en el aire, que se asentara como una nube de tormenta a punto de estallar. Mi padre se removió en el asiento, abrió la boca y la volvió a cerrar. Podía ver cómo le daba vueltas la cabeza, intentando recordar las circunstancias exactas, intentando decidir si negarlo o convertirlo en algo inocente. Pero era demasiado tarde. El periódico no mentía, ni tampoco sus firmas, en negrita y negro al pie de la página. No puedes fingir que esto no pasó, continué, mirándolos a ambos fijamente. Te rescaté cuando Hacienda llamó a tu puerta. Pagué los servicios legales. Me reuní con el contador. Me rogaste que no dejara que embargaran la casa, y acepté, con la condición de que se transfiriera a mi nombre, para que no volviera a usarse como moneda de cambio en uno de tus desesperados encubrimientos. Mi madre por fin recuperó la voz, pero era temblorosa y débil, como si no estuviera segura de creerse sus propias palabras. Eso no iba a ser permanente, dijo, agarrándose a un clavo ardiendo. Fue solo un tecnicismo. Pensamos, asumimos, dijiste que lo olvidaría, la interrumpí bruscamente, sin molestarme en dejarla terminar. Dijiste que nunca lo mencionaría. Dijiste que aún podías hacerme creer que tenías esta casa en la mano mientras planeabas dárselo todo a tu chico mimado y que no me daría cuenta. Pero ¿sabes qué? No olvido, and I perdono en silencio. Entonces Ethan finalmente estalló, golpeando la mesa con la mano con un golpe sordo que hizo tambalear su botella de cerveza. Esto es una mierda, espetó, alzando la voz. Los engañaste.
¿Usaste alguna laguna técnica para robar lo que es nuestro? No, dije, levantándome lentamente, dejando que la voz se encendiera lo suficiente para contrarrestar el caos. No robbed nada. No manipulé a nadie. No falsifiqué documentos ni mentí a espaldas de nadie. Tomé lo que legalmente me pertenecía. Cumplí un trato que hicieron tus padres cuando estaban desesperados y sin Blanca, buscando a alguien lo suficientemente responsable como para arreglar su desastre. No tomé nada, simplemente asumiste que era tuyo desde el principio. Mi padre se puso de pie, pero no con ira. Parecía derrotado, vacío, como si alguien le hubiera quitado el piso de encima. Ya ni siquiera intentó discutir. Sabía la verdad. Sabía que cada palabra que yo decía era real y justificada, algo que no podía borrar por mucho que quisiera volver a negarlo. No me llevé nada, repetí lenta y claramente, como si al repetirlo finalmente pudiera grabarlo en sus mentes. Solo recuperé lo que intentaste enterrar. Y dicho esto, coloqué el documento sobre la mesa, di 2 golpecitos en la página de la firma para enfatizar, luego retrocedí y observé cómo el pánico se propagaba como un virus por el patio, por el legado que creían poder reescribir sin que me diera cuenta. Pero yo me había dado cuenta. Siempre me había dado cuenta. Y ahora, por primera vez, tenían que verme, no como la ocurrencia tardía, no como la decepción silenciosa, sino como quien sostenía el único papel que realmente importaba. El silencio tras mis últimas palabras no fue apacible, fue áspero, cortante y pesado, de esos que cortan la piel incluso sin un solo sonido, de esos que se te quedan en la garganta mucho después de que todos hayan dejado de hablar. Al principio, nadie se movió. Ni una sola respiración fluyó libremente. El patio trasero, antes rebosante de risas y el tintineo de los platos, parecía como si lo hubieran sumergido en hielo, como si la verdad que había dejado caer en medio de la mesa, como si fuera un arma cargada, le hubiera arrancado toda su calidez. Mi documento yacía allí como un veredicto incuestionable, e incluso los pájaros habían dejado de piar, como si la naturaleza misma estuviera esperando a ver qué pasaba. Ethan fue el primero en hablar, aunque más que hablar, escupió veneno. Eres una serpiente manipuladora, dijo, y las palabras salieron volando de su boca como puños. Su voz se quebró de rabia, pero por debajo pude oír el verdadero sonido que importaba, el sonido de algo desmoronándose en su interior, ese derecho consentido que finalmente chocaba contra una pared que no podía atravesar. ¿Crees que ganaste por un papel? ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Sus ojos estaban abiertos, desorbitados, desesperados por un objetivo, desesperados porque alguien le devolviera el sentido a todo, porque por primera vez en su vida las reglas no se doblaban a su favor, y no podía comprender cómo sucedía eso. No me inmuté. No discutí. Simplemente lo miré como se mira a un niño berrinche, tranquilo pero inflexible, porque ya había jugado mi mano y no quedaba nada que farolear. Me llamó serpiente otra vez, 2, 3 veces, y mi madre finalmente se derrumbó, cubriéndose la cara con ambas manos como si escondiéndose tras los dedos pudiera borrar lo que había permitido que sucediera. Podía oírla sollozar suavemente, susurrando algo que no pude entender, tal vez para sí misma, tal vez a los fantasmas de la versión de nuestra familia que creía haber preservado al apartarme. Mi padre simplemente se quedó allí, inexpresivo y frágil, mirando el documento como si se hubiera escrito solo con sangre. ¿Y yo? Mi quid sanadu. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa y la respiración era regular, pero la verdad es que, por dentro, no estaba tan tranquilo como parecía. Hay algo que nadie te dice sobre ganar. A veces no se siente como una victoria en absoluto. Se siente como estar parado en las cenizas de una casa de la que quemaste para escapar, dándote cuenta de que no hay vuelta atrás, incluso si el fuego estaba justificado. Una parte de mí quería gritar, llorar, lanzar algo lo suficientemente fuerte como para romper cristales, pero nada de eso habría cambiado el hecho de que acababa de trazar una línea que no podía borrarse. Había expuesto la mentira, sí, pero también había arrancado la piel de algo que llevaba décadas supurando. Y una vez que sale, una vez que la herida está abierta, no hay forma de fingir que nunca existió. Ethan salió furioso primero, mascullando maldiciones en voz baja, tirando su silla y casi tropezando con el borde del patio. Rachel lo persiguió, intentando calmarlo. Los niños, con los ojos abiertos y confundidos, su pequeña ilusión perfecta se hizo añicos antes de que siquiera comprendieran de qué estaba hecha. Mi madre no la siguió. Simplemente se quedó allí sentada, secándose las lágrimas con una servilleta y negándose a mirarme. Mi padre desapareció dentro de la casa, probablemente para llamar a alguien.
tal vez a un abogado, tal vez a un sacerdote, tal vez simplemente a alguien que le dijera que todo esto aún tenía solución. Pero no. Estaba hecho. Estaba acabado. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que no se trataba solo de una casa, un testamento o un viejo documento fiscal. Se trataba de la verdad, de las consecuencias, de hacerle sentir, por fin, aunque fuera una fracción de lo que me habían hecho sentir a mí durante todos estos años. Las grabaciones, el documento, la venganza silenciosa, ya no era solo una protección. Se había convertido en algo más nítido, algo más permanente. Y ahí fue cuando solté la última parte de la historia, no por dramatismo ni por gracia, sino porque era necesario. Por cierto, dije en voz baja, casi como si se me hubiera ocurrido de último momento, ¿esas grabaciones que tanto les dan miedo? No son solo de mi abogado. Se las han enviado a un amigo mío, un amigo periodista. Mi madre alzó la vista al oír eso, con el rostro desmoronándose lentamente, y vi cómo el terror reemplazaba la tristeza en sus ojos. No lo harías, dijo, apenas en un susurro, pero yo solo me encogí de hombros. Depende, respondí. Depende de lo feo que se ponga esto. No lo dije como amenaza, ni para lastimarla. Lo dije porque era verdad. Porque no tenía intención de que me pisotearan otra vez. Porque sabía que lo único que captaba su atención no era el amor ni la honestidad, sino la influencia. La verdad es que no quería destruirlos. Solo quería que supieran que no podían destruirme. Y quizás eso sea lo más triste de todo, que les tomó todo esto para siquiera verme como alguien real. Me alejé después de eso, no porque hubiera terminado, sino porque sabía que no estaban listos para escuchar nada más. Pasarían los siguientes días controlando los daños, señalándose, reescribiendo historias, fingiendo que todo era un malentendido. Pero nunca volverían a verme de la misma manera. Y yo no quería que lo hicieran. Quizás fui demasiado lejos. Quizás crucé una línea que no debía haber tocado. Quizás también perdí algo que nunca recuperaré. Pero quizás, solo quizás, no quemé el puente. Quizás solo iluminé la verdad que intentaron enterrar. De cualquier manera, ya es demasiado tarde para arrepentirse.